El olor a cloro y a amoníaco se le había quedado impregnado en los poros de la piel, como si fuera un tatuaje invisible que recordaba su miseria a cada segundo. Diego miró sus manos. Estaban cuarteadas, con las uñas amarillentas por los químicos y las yemas de los dedos casi sin huellas dactilares de tanto fregar superficies ajenas. Durante 12 años, su vida en Nueva York no fue el sueño americano que todos imaginaban en su pueblo natal. Fue una pesadilla de 16 horas diarias, agachado frente a inodoros de hoteles de lujo, limpiando la suciedad de personas que ni siquiera lo miraban a la cara. Hombres y mujeres que lo apartaban con el pie como si fuera un estorbo, mientras él, con un cepillo y un cubo, intentaba ganar los dólares que enviaba religiosamente cada mes. 12 años de humillaciones, de ser llamado el chico de la limpieza con un tono de asco, de comer sobras en los pasillos de servicio y de dormir en un sótano húmedo con otros 5 inmigrantes. Pero cada vez que el dolor en su espalda se volvía insoportable, Diego cerraba los ojos y pensaba en Camila. Camila, su esposa, la mujer que se quedó llorando en la terminal de autobuses prometiéndole que lo esperaría el tiempo que hiciera falta. Ella era su motor, por ella soportó que le escupieran cerca de los pies en el metro, por ella aguantó el frío polar que le entumecía los huesos. Cada quincena, Diego enviaba $1,800, $1,800 ganados gota a gota, fregando la inmundicia de extraños, privándose de un café caliente o de una chaqueta nueva. En sus llamadas, Camila le contaba que estaba ahorrando cada centavo, que la casita humilde de adobe donde vivían se estaba transformando en el hogar de sus sueños, que estaba invirtiendo en tierras y que su regreso sería el de un rey. Diego sonreía al otro lado de la línea, con las manos quemadas por el desinfectante, creyendo que su sacrificio estaba construyendo un paraíso. El día de su regreso fue un mediodía sofocante. Diego bajó del autobús con una mochila vieja y una maleta amarrada con cuerdas. Su ropa era sencilla, desgastada por los años, y su rostro, curtido por el cansancio, lucía una barba de varios días. No quiso avisar. Quería ver la cara de sorpresa de Camila al verlo entrar por la puerta de esa casa que, según las fotos borrosas que ella le mandaba, ahora era la mejor de la zona. Pero a medida que el taxi avanzaba por la calle principal del pueblo, Diego empezó a sentirse como un extraño. El pueblo había cambiado, pero lo que más le impactó fue cuando el conductor se detuvo frente a una propiedad rodeada por muros altos de piedra blanca y una reja de hierro forjado con acabados en oro. «Se equivocó, señor», dijo Diego, mirando la mansión con asombro. «Yo voy a la casa de la familia Mendoza, una casa pequeña con un árbol de nísperos en la entrada». El taxista lo miró por el espejo retrovisor con una mezcla de lástima y burla. «Esta es la propiedad de los Mendoza, amigo. Bueno, ahora todos la conocen como la Villa Camila. El árbol de nísperos lo arrancaron hace años para hacer la piscina de borde infinito. ¿Seguro que es aquí a donde viene? Usted no parece... bueno, no parece un invitado de los que suelen entrar ahí». Diego bajó del coche con las piernas temblándole. Caminó hacia la reja imponente. No podía creerlo. Los miles de dólares que envió para una remodelación sencilla habían levantado un palacio. Pero algo no cuadraba. En el buzón de mármol no decía Diego y Camila. Decía en letras elegantes Residencia Valdivieso Mendoza. El nombre de un extraño aparecía junto al de su esposa. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Diego tocó el timbre de la videocámara. Un guardia de seguridad, con uniforme impecable y un arma al cinto, salió de una pequeña caseta de vigilancia. Miró a Diego de arriba abajo, deteniéndose en su maleta vieja y su ropa de trabajador humilde. «Circule, buen hombre», dijo el guardia con tono despectivo. «Aquí no aceptamos limosnas ni buscamos jardineros hoy». «No soy un mendigo», respondió Diego, tratando de mantener la dignidad. «Soy Diego Mendoza. Soy el dueño de esta casa. Soy el esposo de Camila». El guardia soltó una carcajada estrepitosa que atrajo la atención de una mujer que salía de la casa principal hacia el jardín. Elena, la hermana de Camila, se acercó a la reja luciendo un vestido de diseñador y gafas de sol costosas. Cuando vio a Diego, su expresión de arrogancia se transformó por un segundo en puro pánico, antes de endurecerse como el hielo. «¿Diego?», preguntó Elena sin abrir la reja. «¿Qué haces aquí vestido como un pordiosero?
Camila no te esperaba hasta el próximo año. Vine antes, Elena. Quería darle una sorpresa. ¿Qué es este lugar? ¿De quién es ese nombre que está en la entrada? Diego señaló el letrero de mármol. Elena se acomodó el cabello mirando hacia la mansión con nerviosismo. Escúchame, Diego. Las cosas han cambiado. Tú te fuiste mucho tiempo. Camila no podía quedarse sentada esperando a que terminaras de lavar baños en ese país. Ella necesitaba progresar, necesitaba a alguien a su altura. El dinero que mandabas, bueno, sirvió para los cimientos, pero Rodrigo puso el resto. Rodrigo Valdivieso, el dueño de las constructoras más grandes de la región. Él es el hombre que realmente cuida de mi hermana ahora. Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El aire le faltó, como si alguien le hubiera dado un golpe seco en el estómago. ¿Rodrigo? ¿De qué estás hablando, Elena? Yo soy su esposo. Yo mandé cada centavo de mi vida. Me humillé, me despreciaron, limpié la suciedad de medio mundo para que ella tuviera esto. ¡Cállate!, chilló Elena mirando hacia la casa. No hables de suciedad aquí. Rodrigo odia la pobreza. Si quieres un consejo, vete ahora mismo. Camila es feliz, vive como una reina, tiene sirvientes, viaja a Europa. Tú solo eres un recordatorio de un pasado miserable que ella quiere olvidar. Ella ya le dijo a todo el pueblo que tú habías muerto en un accidente de trabajo en Estados Unidos, para no tener que dar explicaciones de por qué su esposo era un simple limpiador de inodoros. En ese momento, la puerta principal de la mansión se abrió. Una mujer radiante, con un vestido de seda blanca y joyas que brillaban bajo el sol, salió del brazo de un hombre alto, elegante, que vestía un traje hecho a medida. Era Camila. Se veía más hermosa que nunca, pero sus ojos, al posarse en la figura de Diego tras la reja, no mostraron amor ni arrepentimiento. Mostraron asco. Un asco profundo y visceral, el mismo que Diego veía en los clientes de los hoteles cuando él pasaba con su carrito de limpieza. ¿Quién es este hombre, Elena?, preguntó Camila con una voz gélida, sin acercarse demasiado. ¿Por qué dejas que un mendigo se acerque tanto a la entrada? Rodrigo se va a molestar si ve este espectáculo. Diego sintió que las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. No podía creer que la mujer por la que había sacrificado 12 años de su vida lo estuviera desconociendo frente a un extraño. «¿Mendigo, Camila?», gritó Diego, agarrándose a los barrotes de hierro. «Soy yo, soy Diego, el hombre que te mandó el dinero para cada ladrillo de esta casa. El hombre que se quemó las manos con cloro para que tú pudieras comprarte esos vestidos. Mírame a los ojos y dime que no me conoces». Rodrigo, el millonario, se adelantó con un gesto de fastidio. Sacó su billetera de piel fina y extrajo un fajo de billetes de alta denominación, lanzándolos a través de los barrotes hacia los pies de Diego. «Toma esto y lárgate de aquí, infeliz», dijo Rodrigo con una sonrisa de superioridad. «No sé qué fantasías tengas en tu cabeza, pero mi esposa no tiene nada que ver con gente de tu clase. Si vuelves a molestar, llamaré a la policía y te meteré a la cárcel por acoso. Camila es una mujer de sociedad, no la manches con tus delirios de grandeza». Camila ni siquiera miró el dinero en el suelo. Se giró hacia Rodrigo y le dio un beso en la mejilla, ignorando por completo la existencia de Diego. «Vámonos, amor», dijo ella con desdén. «El olor de este hombre me está dando náuseas. Parece que no se ha bañado en años. Seguramente es uno de esos deportados que vuelven locos del norte». Diego se quedó allí, de pie, viendo cómo la mujer que amaba se alejaba hacia su coche de lujo mientras su cuñada se reía en su cara. El dinero de Rodrigo quedó tirado en el polvo, junto a su vieja maleta amarrada con cuerdas. Por un momento Diego quiso rendirse, quiso gritar, quiso llorar hasta secarse. Había vuelto a su patria esperando el paraíso y se encontró con que su sacrificio solo había servido para comprarle un trono a la traición. Pero mientras veía el coche de lujo salir por el portón automático, Diego recordó algo que Camila y Rodrigo habían olvidado. Recordó que durante 12 años en Estados Unidos no solo aprendió a limpiar, aprendió a observar. Aprendió que los ricos siempre dejan rastros. Y sobre todo, recordó que el dinero que él había enviado durante 12 años no lo había mandado a una cuenta personal de Camila, sino a un fideicomiso legal que él mismo había redactado con la ayuda de un abogado en Nueva York. Un fideicomiso que estipulaba que toda propiedad adquirida con ese dinero sería propiedad exclusiva del remitente en caso de infidelidad o engaño. Diego se agachó, pero no para recoger el dinero de Rodrigo. Recogió su maleta vieja,
Miró la mansión una última vez, pero ya no con dolor, sino con una resolución gélida. Camila creía que él era un tonto que solo sabía lavar inodoros. Rodrigo creía que su poder radicaba en sus millones. Lo que no sabían era que Diego no había vuelto con las manos vacías. En el fondo de su mochila, envuelto en un sobre de plástico, estaba el documento original del fideicomiso y las pruebas de cada transferencia realizada durante 12 años, vinculadas a la construcción de esa misma casa. «Disfruta de tu clase mientras puedas, Camila», susurró Diego, secándose la última lágrima. «Porque antes de que termine la semana, vas a descubrir lo que se siente estar del otro lado del cepillo». Diego caminó hacia el centro del pueblo, ignorando las miradas de los vecinos que lo reconocían y se burlaban por lo bajo de su aspecto. Fue directo a la pequeña oficina de un viejo notario que conocía a su padre. Sabía que la batalla no sería física, sino legal, y que el humilde limpiador estaba a punto de desatar una tormenta que ni todos los millones de Rodrigo Valdivieso podrían detener. Pero lo que Diego aún no sabía era que la traición de Camila iba mucho más allá de una simple infidelidad. En el cuaderno de cuentas que él mismo había financiado, se escondía un secreto que vinculaba a Rodrigo con la desaparición de los fondos de ahorro de todo el pueblo, un secreto que Camila estaba ayudando a ocultar. La guerra apenas comenzaba y el hombre que había limpiado la suciedad del mundo estaba listo para limpiar la basura de su propia vida. Diego caminó por la calle principal del pueblo sintiendo que cada paso era una puñalada de fuego en su orgullo. El sol de la tarde caía pesado, pero no quemaba tanto como las risas sofocadas de los vecinos que se asomaban a sus ventanas al verlo pasar. Algunos lo señalaban, otros simplemente se daban la vuelta para no saludar al fracasado que había vuelto con las manos vacías. La noticia de su llegada se había corrido como un incendio en un campo de paja. Diego, el hombre que se fue hace 12 años prometiendo villas y castillos, había regresado con una maleta remendada y aspecto de indigente, mientras su esposa, la bella Camila, brillaba en la cima de la sociedad local del brazo de un verdadero magnate. «¡Miren nada más!», gritó desde su porche doña Tula, una mujer de lengua viperina que siempre había envidiado a la familia de Diego. «Ahí va el gran señor de Nueva York. Parece que los rascacielos no eran de oro, ¿verdad, Diego? Cuidado, no ensucies el asfalto con tus harapos». Diego no respondió. Apretó el asa de su maleta hasta que los nudillos le blanquearon. Sus oídos, acostumbrados al estruendo del metro de Nueva York y a los gritos despectivos de los capataces en los hoteles, filtraban los insultos con una calma gélida que él mismo desconocía. Ya no era el muchacho impulsivo que se fue. 12 años de fregar inodoros y ser invisible para el mundo le habían dado una piel de acero y una paciencia de cazador. Llegó a la oficina del notario Guzmán, un local pequeño y antiguo que olía a papel viejo y a tabaco. Guzmán era un hombre de leyes de la vieja escuela, de los que todavía creían que la palabra de un hombre valía más que un fajo de billetes. Cuando Diego entró, la secretaria, una joven con demasiado maquillaje y aire de superioridad, puso cara de asco y ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «No aceptamos vendedores ambulantes ni pedigüeños», dijo la chica con un tono cortante. «El notario está ocupado con gente importante». «Dígale al notario que Diego Mendoza está aquí», respondió él, con una voz profunda y serena que hizo que la joven se estremeciera por un segundo. «Dígale que vengo a cobrar una deuda que se firmó hace 12 años». Guzmán, que había escuchado la voz desde su despacho, abrió la puerta de madera chirriante. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al hombre que tenía enfrente. A pesar de la ropa desgastada y la barba descuidada, la mirada de Diego conservaba la misma determinación de acero que cuando se despidió de él antes de partir al norte. «Diego, hijo, pasa por favor, pasa de inmediato», dijo el notario, ignorando la mirada atónita de su secretaria. «Cierra la puerta, muchacho». Una vez adentro, el notario suspiró y le ofreció un vaso de agua fría. «He oído lo que pasó en la villa. Lo siento mucho, Diego. El pueblo es pequeño y las lenguas son largas. Camila ha hecho un trabajo impecable borrando tu nombre de la historia de este lugar. Todos creen que eres un fantasma o un vago que nunca mandó nada». Diego sacó de su mochila el sobre de plástico que contenía los documentos. Sus manos, todavía marcadas por los químicos de limpieza, depositaron los papeles sobre el escritorio de roble. «Aquí están los recibos, notario. Cada giro, cada transferencia.
12 años de mi vida están en este sobre. 1.500, 1.800, hasta $2.000 quincenales. Y aquí está el contrato de fideicomiso que firmamos ante usted antes de que yo me fuera. El documento que estipula que la propiedad del terreno y cualquier construcción sobre él pertenecen al remitente de los fondos, siempre y cuando se demuestre que el dinero provino del trabajo en el extranjero. Guzmán se puso las gafas y empezó a leer. El silencio en la oficina solo era roto por el sonido de las hojas al pasar. El notario fruncía el ceño, comparando fechas y montos. Diego, esto es increíble. El monto total supera los $400.000. Con este dinero se compraron los terrenos colindantes que ahora forman la mansión. Camila registró todo a su nombre, alegando que eran donaciones de un pariente, pero estas fechas coinciden exactamente con tus envíos más fuertes. No solo eso, notario, dijo Diego inclinándose hacia adelante. Camila dice que Rodrigo Valdivieso puso el resto. Pero yo investigué a Rodrigo desde Nueva York cuando empecé a sospechar hace unos meses. Rodrigo no tenía un centavo hace 5 años. Sus empresas de construcción son una fachada. Él está usando el dinero de la cooperativa San José, los ahorros de todo este pueblo, para lavar capitales a través de la remodelación de mi casa. Camila no es solo su esposa, es su testaferro. Ella firmó las facturas infladas con el dinero que yo mandaba para ocultar el robo de los ahorros de los vecinos. El notario Guzmán se puso pálido. La cooperativa San José era donde casi todos los habitantes del pueblo, desde los campesinos hasta los comerciantes, guardaban el dinero de sus vidas. Si lo que dices es cierto, Diego, esto no es solo una traición matrimonial. Es un crimen que podría destruir al pueblo entero. Pero necesitamos pruebas de la conexión con la cooperativa. Las tengo, respondió Diego con una sonrisa gélida. En los hoteles de lujo donde trabajaba en Nueva York, Rodrigo se hospedaba frecuentemente con Sofía, la mujer con la que ahora sale. Él pensaba que yo era un simple mueble, un limpiador que no entendía inglés y que no ponía atención. Pero yo limpiaba su suite, recogía sus papeles de la basura. Tengo copias de los estados de cuenta de la cooperativa que él tiraba, pensando que nadie los leería. Él se traicionó a sí mismo por su propia arrogancia, por creer que un hombre que limpia inodoros no tiene cerebro. Mientras tanto, en la fastuosa Villa Camila, el ambiente era muy distinto. Camila se miraba en un espejo de cuerpo entero, ajustándose un collar de diamantes que Rodrigo le había regalado esa mañana. Sin embargo, su reflejo no le devolvía la paz que ella esperaba. La imagen de Diego frente a la reja, con su mirada herida pero firme, se le había quedado grabada como una mancha de aceite en un vestido de seda. ¿En qué piensas, mi reina?, preguntó Rodrigo, entrando en la habitación con una copa de coñac en la mano. En el muerto que acaba de resucitar, respondió Camila con frialdad. Diego está aquí, Rodrigo. El pueblo está hablando. Si alguien empieza a investigar de dónde salió el dinero inicial para este terreno, podríamos tener problemas. Él tiene los recibos de los primeros envíos. Rodrigo soltó una carcajada despreciativa y se acercó a ella, abrazándola por la cintura. Ese muerto de hambre no tiene nada, Camila. Es un don nadie que limpia baños en Manhattan. ¿Quién le va a creer? El juez es mi amigo. El jefe de policía cena en mi mesa. Si ese infeliz intenta algo, lo mandaré a una celda por difamación antes de que pueda decir $. Olvídalo. Él es basura y la basura se barre. Pero Elena, la hermana de Camila, entró en la habitación con el rostro desencajado. Camila, tenemos un problema, dijo Elena agitando su teléfono. Los vecinos dicen que Diego no se fue del pueblo. Dicen que entró en la oficina del notario Guzmán y que lleva horas ahí encerrado. Y hay algo más. Doña Tula dice que lo vio hablando con un abogado que vino de la capital. Camila sintió un escalofrío. Sabía que Diego era terco. Sabía que un hombre que aguanta 12 años de humillaciones en un país extraño no se rinde fácilmente. «Rodrigo, haz algo», pidió Camila con un tono de urgencia. «No dejes que hable con nadie más. Si los vecinos descubren que la mansión se construyó con el dinero de sus propios ahorros de la cooperativa, nos van a linchar». Rodrigo apretó la copa de cristal hasta que estuvo a punto de romperla. Su rostro se transformó en una máscara de odio. «Elena, llama a los muchachos. Dile que encuentren a Diego.
No quiero que lo lastimen. Todavía. Solo quiero que le den un recordatorio de que este pueblo ya no es suyo, que lo saquen a empujones y que le quiten cualquier papel que lleve encima. Mientras tanto, Diego había salido de la oficina del lotario y se dirigía a una pequeña casa a las afueras del pueblo. Allí vivía su madre, doña María, a quien Camila le había prohibido ver y a quien había enviado a vivir en una cabaña casi en ruinas, alegando que la anciana prefería el campo para no tenerla cerca en su nueva vida de lujos. Cuando Diego llegó y vio a su madre lavando ropa a mano en un lavadero de piedra, con la espalda encorvada por el dolor y la ropa remendada, la furia que sentía se convirtió en una resolución inquebrantable. Camila no solo le había robado su dinero y su honor, le había robado la dignidad a su madre. «Mamá», susurró Diego con una voz que se quebró antes de terminar la palabra. La anciana se giró lentamente, secándose las manos jabonosas en un delantal que alguna vez fue blanco y ahora era un mapa de remiendos grises. Sus ojos, nublados por las cataratas que Camila nunca quiso pagar para operar, se entrecerraron buscando una forma conocida en la penumbra del atardecer. Cuando la silueta de Diego cobró nitidez, doña María dejó caer la sábana mojada, que golpeó el suelo con un sonido sordo, y se llevó las manos al pecho, como si temiera que su corazón fuera a estallar de un susto repentino. «¿Diego, hijo mío?», preguntó ella con un hilo de voz. «No, no puede ser. Dios no es tan bueno como para traerte de vuelta cuando ya no me quedan fuerzas». Diego corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo que olía a jabón barato y a cansancio antiguo. Sintió los huesos de su madre, frágiles como ramas secas, y una furia líquida empezó a correr por sus venas. Mientras él se deslomaba en los sótanos de Manhattan, mientras sus manos se pelaban por el ácido de los limpiadores químicos, él imaginaba a su madre en una mecedora, en un jardín lleno de flores, cuidada por la mujer a la que él llamaba esposa. Verla allí, en esa choza de adobe con piso de tierra, fue como si le arrancaran el alma con un gancho al rojo vivo. «Perdóname, mamá, perdóname por tardar tanto», sollozó Diego, escondiendo el rostro en el hombro de la mujer que le dio la vida. «Te mandé todo, mamá, cada centavo. Te juro que trabajé como un animal para que no te faltara nada». Doña María se apartó un poco, tomándole el rostro con sus manos agrietadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, hijo, lo sé. Camila me decía que te habías olvidado de nosotros, que te habías buscado otra mujer en el norte y que ya no mandabas nada. Me dijo que la casa grande era un regalo de su nuevo marido, ese señor Valdivieso, y que yo estorbaba allí porque olía a pobreza. Me trajo aquí hace 3 años, Diego. Me dijo que si intentaba hablar contigo o con alguien del pueblo, ella dejaría de traerme la poca comida que me da. He vivido de la caridad de los vecinos, hijo, de la caridad de gente que tiene menos que yo». Diego apretó los dientes hasta que sintió que iban a crujir. La traición de Camila no tenía fondo. No solo le había robado su dinero y su honor, sino que había torturado psicológicamente a su madre, condenándola al hambre y al olvido. «Se acabó, mamá. No vas a pasar ni una noche más en este lugar», dijo Diego con una resolución gélida. «Vamos a recuperar lo que nos pertenece». Pero justo cuando Diego se disponía a recoger las pocas pertenencias de su madre, el sonido de varios motores rugiendo interrumpió la paz del campo. 3 camionetas negras, de vidrios polarizados, frenaron bruscamente frente a la choza, levantando una cortina de polvo que cubrió el lavadero. Diego se puso frente a su madre, protegiéndola con su cuerpo. De los vehículos bajaron 6 hombres corpulentos, vestidos con chaquetas de cuero y rostros que no conocía en La Piedad. Al frente de ellos estaba un tipo apodado El Alacrán, conocido en el pueblo por ser el brazo ejecutor de los trabajos sucios de Rodrigo Valdivieso. El Alacrán jugueteaba con una navaja automática, mirándolo con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, pero si es el limpiador de inodoros», dijo el Alacrán, escupiendo al suelo. «El patrón me dijo que estabas merodeando por donde no debes. Dice que Chicago o Nueva York te afectaron la cabeza y que vienes con cuentos de hadas sobre propiedades que no son tuyas». Diego no retrocedió ni un centímetro. Sus 12 años en las calles de Nueva York no solo le enseñaron a limpiar, le enseñaron a sobrevivir en los barrios donde la policía no entraba. Había visto cosas peores que un matón de pueblo.
Dile a tu patrón que si quiere hablar conmigo, que venga él mismo, respondió Diego con una calma que descolocó al grupo. Y dile que el tiempo de las propinas se terminó. Ahora vengo por el edificio entero. Los matones soltaron una carcajada, y el alacrán se acercó a Diego, apuntándole al pecho con la navaja. Mira, infeliz, no queremos sangre hoy, a menos que sea necesario. Dame el sobre que sacaste de la oficina del notario. Ese sobre no te pertenece. Esas son mentiras que podrían causar problemas, y el patrón no quiere problemas. Dámelo y te dejaremos ir con la vieja a que se mueran de hambre en otro estado. Si no, bueno, esta choza es de paja y adobe, ardería muy rápido. Diego sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. No podía pelear contra 6 hombres armado con una maleta vieja, no con su madre allí presente, pero tenía algo que ellos no esperaban. ¿Quieres el sobre?, preguntó Diego, metiendo la mano en su mochila. Aquí tienes lo que tu patrón tanto teme. En lugar de sacar los documentos, Diego sacó un pequeño dispositivo, una cámara de acción de alta gama que llevaba encendida desde que bajó del taxi. Esto está transmitiendo en vivo a una nube de seguridad y a 3 contactos en la capital. Mintió Diego con una seguridad que hizo que el alacrán vacilara. Cada palabra que has dicho, cada amenaza, ya está en manos de personas que no puedes comprar con el dinero de Rodrigo. Si algo nos pasa a mi madre o a mí, el mundo sabrá que Rodrigo Valdivieso no es un millonario, sino un ladrón que quema casas de ancianos. El alacrán se detuvo, miró a sus hombres, luego a la pequeña cámara con el punto rojo parpadeando. El miedo a lo desconocido, a la tecnología que no entendían del todo, les ganó por un segundo. En ese momento, desde la carretera, se escuchó una sirena. No era la policía, era la ambulancia de la Cooperativa San José, conducida por un viejo amigo de Diego que había visto las camionetas pasar y sospechó lo peor. «¡Vámonos!», ordenó el alacrán, cerrando su navaja. «Esto no se queda así, limpiador. Rodrigo tiene ojos en todas partes. No vas a llegar a la mañana con ese sobre». Las camionetas arrancaron a toda velocidad, dejando de nuevo el aire cargado de polvo y tensión. Diego abrazó a su madre, que temblaba como una hoja. Sabía que no podía quedarse allí. «Mamá, nos vamos a la capital, ahora mismo», dijo Diego. «Allí tengo a un abogado que no conoce a Rodrigo. Allí la justicia no se compra con una cena». Mientras tanto, en la mansión, Camila caminaba de un lado a otro en su habitación de mármol. El collar de diamantes le pesaba como si fuera de plomo. Rodrigo entró furioso, arrojando su chaqueta sobre la cama. «Tus hombres son unos inútiles», rugió Rodrigo. «No pudieron quitarle los papeles. Ese infeliz está usando tecnología. Dice que tiene todo grabado. Camila, si esos documentos llegan a la fiscalía antes de que terminemos la transferencia de la cooperativa, estamos acabados. No solo perderemos la casa, iremos a una celda de por vida». Camila lo miró con los ojos entrecerrados. Su miedo se estaba transformando en algo más oscuro. La mujer que una vez amó a Diego, ahora solo pensaba en cómo destruirlo para salvar su piel. «Diego siempre fue un sentimental», dijo Camila con voz gélida. «La única razón por la que no se ha ido del pueblo es por su madre. Él haría cualquier cosa por ella. Si queremos los papeles, no tenemos que buscarlo a él. Tenemos que buscar lo que más ama». Rodrigo sonrió maliciosamente, entendiendo el plan de su esposa. «Elena sabe dónde se esconden los vecinos que ayudan a la vieja», dijo Rodrigo. «Mañana al amanecer, Diego descubrirá que en este pueblo el dinero no es lo único que se puede perder». Diego, mientras tanto, estaba sentado en un pequeño hotel de paso a las afueras, revisando los documentos con la luz de una lámpara amarillenta. Entre los recibos y el contrato de fideicomiso, encontró una pequeña nota que su madre había escondido en el sobre años atrás. Una nota que detallaba cómo Camila le había hecho firmar un seguro de vida a nombre de Diego, un seguro que cobraría ella si a él le pasaba algo accidentalmente en el extranjero. Diego sintió un escalofrío. La traición era total. Camila no solo esperaba que él mandara dinero, ella esperaba que él muriera para quedarse con todo. «Creyeron que mi vida no valía nada porque limpiaba inodoros», susurró Diego, guardando los papeles con una mano firme. «Pero se olvidaron de que para limpiar la suciedad, primero hay que ensuciarse las manos. Y yo tengo 12 años de experiencia.
La batalla por la Villa Camila ya no era solo por una casa, era por la justicia de un hombre que fue humillado y una madre que fue abandonada. Diego encendió su teléfono y empezó a subir su primer video a las redes sociales. El título era simple: La verdad detrás de los millones, cómo Rodrigo Valdivieso y mi esposa robaron al pueblo. En menos de una hora, el video empezó a compartirse como un virus. El limpiador estaba a punto de ensuciar el nombre de los poderosos, y el pueblo, que antes se reía de él, empezaba a escuchar con un silencio sepulcral. El amanecer en el pueblo no trajo la calma, sino el rugido de una tormenta que nadie podía detener. El video que Diego había subido desde el motel de paso se había vuelto viral en cuestión de horas. En las pantallas de los teléfonos de los campesinos, de los tenderos y de las amas de casa aparecía la imagen de Diego, un hombre con el rostro marcado por el cansancio de 12 años de exilio, pero con una mirada de acero que no dejaba lugar a dudas. No hablaba como un mendigo, hablaba como un hombre que había visto las entrañas del poder mientras limpiaba sus desperdicios. «Vecinos, me conocen desde niño», decía Diego en la grabación. «Saben que me fui para darles una vida mejor a mi madre y a mi esposa. Pero mientras yo fregaba inodoros en Manhattan, mi dinero se usaba para construir una mansión sobre el robo de sus ahorros». Rodrigo Valdivieso no es un empresario, es un parásito que está vaciando la cooperativa San José. El pueblo, que el día anterior se burlaba de Diego, despertó con una duda corrosiva. Frente a la oficina de la cooperativa San José, una multitud empezó a congregarse antes de que abrieran las puertas. Los murmullos se convirtieron en gritos. La gente quería su dinero. Querían saber si era cierto que la fastuosa Villa Camila era en realidad un monumento levantado con el sudor de sus frentes y los ahorros de sus vejeces. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era de asedio. Rodrigo Valdivieso caminaba por la estancia principal, rodeado de estatuas de mármol y cuadros costosos que ahora le parecían blancos fáciles. Había pasado la noche en vela, haciendo llamadas desesperadas a sus contactos en la capital, pero la respuesta era siempre la misma. «El video tiene demasiadas reproducciones, Rodrigo. La fiscalía no puede ignorar esto si hay una denuncia formal». «Maldita sea», rugió Rodrigo, lanzando su vaso de cristal contra una de las columnas. «Un limpiador de baños. Un tipo que ganaba propinas recogiendo basura nos ha puesto contra la pared. Elena, ¿dónde diablos está Elena?». La hermana de Camila entró en la sala, temblando, con el teléfono en la mano. «Rodrigo, la gente está rodeando la entrada de la villa. Los guardias dicen que no pueden contenerlos por mucho tiempo. Y hay algo peor. Diego no está en el motel. Se movió de madrugada. Nadie sabe dónde tiene a la vieja». Camila bajó las escaleras lentamente. Llevaba un vestido de seda negra, como si estuviera de luto por su propia ambición. Su rostro, antes lleno de una arrogancia radiante, estaba pálido y tenso. Ella conocía a Diego mejor que nadie. Sabía que su paciencia no era debilidad, sino estrategia. «Diego no es el mismo hombre que se fue, Rodrigo», dijo Camila con una voz gélida. «En Nueva York aprendió a ser invisible». Aprendió a escuchar detrás de las puertas mientras los hombres poderosos hablaban de sus crímenes, pensando que el empleado de limpieza no entendía su idioma. Él sabe exactamente qué hilos mover. «Pues yo sé cómo cortar esos hilos», espetó Rodrigo, acercándose a ella y tomándola del brazo con violencia. «Si este barco se hunde, tú te hundes conmigo, Camila. Tú firmaste la mitad de los documentos de la constructora. Tú eres la dueña legal de la villa. Si la fiscalía llega, tú eres la primera que irá a una celda de 3x3. Así que más vale que encuentres la forma de callar a tu marido». Camila lo miró con un desprecio que ya no ocultaba. Se dio cuenta de que para Rodrigo, ella era solo otra propiedad, una pieza más en su tablero de ajedrez que podía ser sacrificada cuando fuera necesario. «Diego no quiere dinero, Rodrigo», respondió ella, soltándose de su agarre. «Él quiere justicia, y la justicia es algo que tú no puedes comprar con diamantes». Diego, por su parte, no estaba escondido. Estaba en la capital, sentado en el despacho del doctor Arango, un abogado conocido por ser el terror de los políticos corruptos y los empresarios fraudulentos. Arango examinaba el contrato de fideicomiso y los estados de cuenta que Diego había rescatado de la basura de los hoteles de lujo en Nueva York.
Es una jugada maestra, Diego, dijo el abogado ajustándose las gafas. Este fideicomiso es blindado. Camila nunca esperó que tú tuvieras asesoría legal en Estados Unidos. Ella creyó que mandabas el dinero a ciegas. Legalmente, la Villa Camila te pertenece en un 70%. Y con estas pruebas de los desvíos de la cooperativa, bueno, esto no es solo un divorcio, es el desmantelamiento de una red criminal. No me importa la casa, doctor, dijo Diego, mirando sus manos curtidas. Quiero que mi madre recupere su dignidad. Quiero que los vecinos de mi pueblo recuperen sus ahorros. Y quiero que Camila sienta lo que es dormir en un suelo frío, sabiendo que nadie vendrá a rescatarla. Necesitamos que tú mismo entregues la notificación de embargo, dijo Arango. Si la entregas tú, frente a los medios que ya están llegando al pueblo, Rodrigo no tendrá margen de maniobra. Pero es peligroso. Rodrigo es un hombre acorralado, y un animal acorralado siempre muerde. Diego asintió. No tenía miedo. El miedo se le había quitado después de años de ser humillado por extraños. Volvería a su pueblo, pero no como el limpiador, sino como el dueño legítimo de todo lo que ellos creían poseer. De regreso en el pueblo, la situación estalló. La multitud frente a la cooperativa San José logró entrar a la fuerza. Encontraron las oficinas vacías. Los directivos habían huido, dejando solo carpetas quemadas y cajas fuertes abiertas. La confirmación del robo fue la chispa final. La gente se dirigió hacia la mansión. ¡Ladrón! ¡Devuélvenos nuestro dinero!, gritaban cientos de gargantas frente a la reja de hierro dorado. Rodrigo, viendo a la multitud desde el balcón, llamó a el alacrán. «Trae a los muchachos. Quiero que dispersen a esa chusma. Usen lo que sea necesario. Y si encuentran a Diego, no pregunten. Simplemente terminen con esto». Pero el alacrán, que estaba viendo el caos desde su camioneta a unas cuadras de distancia, se dio cuenta de que el viento había cambiado. Vio a los reporteros de la capital llegar con cámaras y micrófonos. Vio a la policía estatal, no la local, sino la de élite, acercándose al pueblo. «Lo siento, patrón», dijo el alacrán por el teléfono. «No me pagan lo suficiente para enfrentar a un pueblo entero y a la prensa nacional. Búsquese a otro tonto. Yo me largo». Rodrigo tiró el teléfono contra la pared. Se quedó solo. Elena, su cuñada, ya había escapado por la puerta trasera con un maletín lleno de joyas. Camila estaba sentada en la sala, mirando fijamente la puerta principal. De repente, el ruido de la multitud se calmó por un momento. Un hombre caminaba entre la gente. Llevaba una camisa limpia pero sencilla, pantalones de trabajo y su maleta vieja al hombro. Era Diego. La gente se abría paso a su paso. Algunos bajaban la cabeza avergonzados, otros le daban palmadas de apoyo. Diego llegó frente a la reja. El guardia, viendo a la multitud enfurecida detrás del limpiador, soltó el arma y abrió el portón sin que Diego dijera una palabra. El dueño de casa había vuelto. Diego entró en la mansión. El eco de sus pasos sobre el mármol italiano sonaba como una sentencia. Camila se puso de pie cuando lo vio entrar. Rodrigo bajó las escaleras, con el rostro desfigurado por la rabia, sosteniendo una pistola pequeña que sacó de su cinturón. «¡Fuera de mi casa, basura!», gritó Rodrigo, apuntando a Diego con una mano temblorosa. «Un paso más y te vuelo la cabeza. Esto es mío, yo lo construí». Diego no se detuvo. Caminó con paso firme hasta quedar a pocos metros de la boca del arma. «No tienes el valor, Rodrigo», dijo Diego con una voz que helaba la sangre. «Un hombre que roba a los pobres no es un hombre, es una rata. Y las ratas siempre corren cuando se enciende la luz». En ese momento, las luces de las patrullas de la fiscalía empezaron a iluminar los ventanales de la mansión. Diego sacó un sobre de su chaqueta, la notificación de embargo y la orden de captura internacional. «Esta casa ya no es tuya, Rodrigo. Nunca lo fue. El dinero que pusiste aquí era de mis vecinos y el terreno sobre el que pisas es mío. Camila». Diego miró a su esposa con una lástima que le dolió más que cualquier insulto. «Espero que los diamantes hayan valido la pena, porque son lo último que vas a lucir en mucho tiempo». Rodrigo, al ver a los agentes de la fiscalía entrar por la puerta principal, bajó el arma, derrotado.
Los oficiales lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas frente a las cámaras que transmitían en vivo para todo el país. Camila se acercó a Diego con lágrimas en los ojos, intentando una última vez usar su belleza para manipularlo. «Diego, mi amor, me obligó. Rodrigo me amenazó con matarte si no lo ayudaba», mintió ella, buscando sus manos. «Todo lo que hice fue para protegerte. La casa es nuestra. Podemos empezar de nuevo, lejos de aquí». Diego retiró sus manos con asco. Se acercó al oído de Camila y le susurró las palabras que ella jamás olvidaría. «¿Recuerdas cuando dijiste que mi olor te daba náuseas?». Diego sonrió con una amargura infinita. «Ese olor es el del trabajo honrado. El olor que tienes tú ahora es el de la podredumbre. Disfruta de tu nueva suite en la cárcel de mujeres. Allí también tienen inodoros que necesitan ser limpiados. Quizás así aprendas lo que es ganarse la vida». Los oficiales se llevaron a Camila, quien gritaba y maldecía a Diego mientras la subían a la patrulla. Diego se quedó solo en medio de la gran estancia de mármol. Miró hacia arriba, a las lámparas de cristal, y luego hacia sus manos, las manos de un limpiador que acababa de hacer la limpieza más importante de su vida. Salió al balcón y se dirigió a la multitud. «Vecinos, la Villa Camila queda hoy bajo custodia legal. Todo el valor de esta casa y las cuentas recuperadas de Rodrigo Valdivieso volverán a la Cooperativa San José. Mañana empezaremos el proceso para que cada uno de ustedes recupere su dinero». El pueblo estalló en un grito de alegría, pero Diego no se quedó a celebrar. Caminó hacia su vieja maleta, la cargó al hombro y se dirigió hacia las afueras del pueblo. Tenía una cita más importante. Tenía que ir por su madre y decirle que finalmente podía volver a casa. No a una mansión de mármol y mentiras, sino a un hogar construido con la única cosa que Rodrigo y Camila nunca pudieron entender: la verdad. El silencio que quedó en la Villa Camila tras el estruendo de las sirenas era una sustancia espesa, cargada del polvo de las verdades que finalmente habían salido a la luz. Diego permanecía en el centro del gran salón, rodeado de lujos que ahora le resultaban obscenos. Las lámparas de cristal de Bohemia, los suelos de mármol de Carrara y las estatuas que decoraban los rincones eran para él cicatrices visibles de la traición. No se sentía un triunfador, se sentía un hombre que acababa de terminar un turno de 12 años limpiando la suciedad de su propio destino. Afuera la multitud empezaba a dispersarse bajo las órdenes de la policía estatal, pero el murmullo de esperanza y redención llenaba el aire del pueblo. Diego no perdió tiempo celebrando. Su prioridad no era la mansión, sino la pequeña choza a las afueras donde su madre seguía esperando, rodeada de pobreza y miedo. Caminó hacia la salida, cargando de nuevo su maleta vieja. El doctor Arango se le acercó, cerrando su maletín de cuero. «Diego, el proceso de auditoría ha comenzado. Rodrigo y Camila están siendo trasladados a la capital para evitar disturbios aquí. Pero hay algo que debes saber». Arango bajó la voz, mirando a los oficiales que sellaban la propiedad. Al revisar los documentos que Rodrigo intentó destruir en la chimenea, los agentes encontraron registros de una cuenta en las Islas Caimán. No era solo dinero de la cooperativa. Rodrigo estaba lavando dinero para un cartel que opera en la frontera. La caída de este hombre va a remover cimientos mucho más profundos de lo que imaginamos. Diego asintió con gravedad. Sabía que los monstruos rara vez operan solos. «Solo asegúrese de que el dinero de los vecinos regrese a sus manos, doctor. Yo tengo una cita pendiente con la mujer que realmente importa». Diego llegó a la cabaña de su madre cuando el sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Doña María estaba sentada en un banco de madera, con las manos entrelazadas mirando hacia el camino. Cuando vio a su hijo, no necesitó preguntar. La expresión de Diego, esa mezcla de cansancio infinito y paz recuperada, lo decía todo. «Ya no habrá más hambre, mamá», dijo Diego arrodillándose ante ella. «La justicia ha llegado. Vámonos de aquí». Esa noche, Diego no llevó a su madre a la mansión de mármol. Sabía que doña María no se sentiría cómoda en un lugar manchado por la soberbia de Camila. La llevó al mejor hotel del pueblo vecino, un lugar sencillo pero digno, donde pudo bañarse con agua caliente y dormir en sábanas limpias por primera vez en años. Al día siguiente, mientras su madre descansaba bajo el cuidado de una enfermera privada que Diego contrató con sus últimos ahorros de Nueva York, él se dirigió a la cárcel regional. Necesitaba ver a Camila. No por amor, ni siquiera por odio,
sino por la necesidad quirúrgica de cerrar una herida que llevaba 12 años supurando. El locutorio de la prisión era un lugar gris, que olía a desinfectante barato y a desesperanza. Cuando Camila apareció detrás del cristal, Diego apenas pudo reconocerla. Sin sus joyas, sin su maquillaje de diseñador y vestida con el uniforme caqui de la prisión, parecía una sombra marchita. Su belleza, esa que ella consideraba su arma más poderosa, se había desvanecido ante la realidad de sus actos. Camila tomó el auricular con manos temblorosas. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Diego, por favor, tienes que sacarme de aquí», suplicó ella, con una voz que intentaba recuperar su antigua dulzura. «Rodrigo me engañó. Él me hizo firmar todo. Yo siempre te amé. Cada centavo que gasté fue pensando en nuestro futuro juntos. No dejes que me pudra en este lugar». Diego la miró con una calma que a ella la aterrorizó. No había rastro de la ira del día anterior, solo una indiferencia gélida. «¿Sabes que aprendí limpiando los baños de los millonarios en Nueva York, Camila?», preguntó Diego, y su voz resonó en el auricular como una sentencia. «Aprendí a distinguir la suciedad real de la superficial. La suciedad de un inodoro se quita con un poco de ácido y esfuerzo, pero la suciedad del alma, esa no se quita ni con todo el cloro del mundo». «Diego, por favor», chilló ella, golpeando el cristal. «Soy tu esposa». «Ya no. El doctor Arango ya presentó la demanda de anulación por fraude y adulterio. Pero antes de irme, quería decirte que encontré el seguro de vida que me hiciste firmar antes de irme. Ese que cobraría si yo tenía un accidente en el extranjero». Camila se quedó helada. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. «Mandaste a un hombre a buscarme en Nueva York hace 6 meses, ¿verdad?», continuó Diego. «El tipo que me empujó en la estación del metro de la calle 42. Casi me mata un tren, Camila, pero tuve suerte. El limpiador tiene reflejos rápidos de tanto esquivar la basura. En ese momento entendí que no solo querías mi dinero, querías mi muerte para ser libre con Rodrigo». Diego se puso de pie, colgando el auricular. «Disfruta de tu libertad ahora, Camila, porque en esta cárcel tú eres la que está en el escalón más bajo. Nadie vendrá a visitarte, nadie te mandará dinero. Eres, finalmente, lo que siempre temiste ser: nada». Diego salió de la prisión sintiendo que el aire era más puro, pero su batalla no había terminado. De regreso en el pueblo, el doctor Arango lo esperaba con noticias alarmantes. «Rodrigo ha empezado a hablar», dijo el abogado con rostro serio. «Ha dado nombres de políticos y de los jefes del cartel con los que trabajaba. Dice que ellos no se quedarán de brazos cruzados mientras su lavandería de dinero es entregada al pueblo. Diego, tu vida corre peligro real. Esos hombres no perdonan la pérdida de sus activos». Diego miró hacia la plaza del pueblo, donde los vecinos estaban organizando una asamblea para la devolución de los fondos. Vio a niños jugando y a ancianos que recuperaban la esperanza. «He vivido 12 años con miedo a no volver doctor», dijo Diego, apretando los puños. «No voy a dejar que estos criminales me quiten el derecho de caminar por mi propia tierra. Si quieren guerra, que vengan». Pero esta vez, el pueblo entero sabe la verdad. Esa tarde, un grupo de hombres armados que no eran del pueblo fue visto merodeando cerca de la mansión. Eran los socios de Rodrigo, buscando recuperar lo que quedaba del botín oculto. No sabían que Diego, con la ayuda de Tomás y un grupo de exmilitares del pueblo que también habían sido estafados por la cooperativa, ya habían montado una red de vigilancia. Diego se sentó en el porche de la mansión, que ahora servía como oficina temporal de la cooperativa. Tenía una escopeta de caza a su lado y el teléfono conectado a las cámaras de seguridad que él mismo había instalado. El limpiador estaba listo para la limpieza final. «Ellos creen que soy un blanco fácil porque vengo de fregar pisos», le dijo Diego a Tomás, quien cargaba un fusil. «Pero se olvidan de que un hombre que ha sobrevivido a la jungla de asfalto de Nueva York sin un centavo en el bolsillo tiene más hambre de justicia que ellos de dinero». A las 11 de la noche, las luces de la mansión se apagaron por completo. El silencio fue roto por el crujido de las hojas secas en el jardín trasero. Diego vio en el monitor infrarrojo a 4 hombres saltando la barda. Venían armados hasta los dientes, pero antes de que pudieran dar un paso hacia la casa, una voz potente resonó desde los altavoces exteriores. Era la voz de Diego, amplificada y serena. «Están en propiedad privada. La policía estatal está a 3 minutos de aquí y todo este pueblo está despierto viéndolos por las redes sociales.
Si disparan una sola bala, no saldrán vivos de este valle. Los mercenarios vacilaron. Miraron hacia las casas vecinas y vieron que las luces se encendían una a una. Decenas de hombres del pueblo salieron a sus balcones y calles, armados con herramientas de labranza y escopetas viejas. El pueblo estaba protegiendo al hombre que les había devuelto la vida. Los delincuentes, al verse superados no solo por la tecnología de Diego, sino por la furia colectiva de un pueblo unido, tiraron sus armas y corrieron hacia su vehículo. Pero no llegaron lejos. Una patrulla de la policía estatal les bloqueó el paso en la entrada principal. Diego bajó del porche y caminó hacia los oficiales que esposaban a los mercenarios. Uno de los detenidos lo miró con odio. «Esto no se queda así, Mendoza», escupió el hombre. «El patrón tiene alcances largos. Dile a tu patrón que si quiere este terreno, tendrá que venir él mismo y cavar su propia tumba», respondió Diego con una frialdad que hizo que el mercenario bajara la mirada. Al día siguiente, la Villa Camila empezó a transformarse. Diego no se quedó con ella. Donó la propiedad entera al pueblo para que se convirtiera en un centro de salud y educación y en la nueva sede de la cooperativa San José reestructurada. Se quedó solo con el terreno original de su padre y la pequeña casa de adobe, que él mismo empezó a reconstruir con sus propias manos, sin lujos, pero con dignidad. Doña María regresó a vivir con él. Pasaba las tardes en una mecedora nueva, en un jardín que Diego llenó de flores, las mismas que ella amaba. El pueblo ya no lo llamaba el limpiador con tono de burla, lo llamaban el guardián. Pero una noche, mientras Diego revisaba las últimas cajas de documentos de Rodrigo, encontró una carta sin abrir dirigida a Camila. La carta tenía un remitente que Diego reconoció de inmediato. Era el abogado de Nueva York que lo había ayudado con el fideicomiso. Al abrirla, Diego sintió que el aire se le escapaba de nuevo. La carta decía: «Estimada señora Mendoza, lamento informarle que la investigación sobre el accidente de su esposo ha concluido. Pero hay un detalle que usted no mencionó. Diego tenía una hija secreta en Estados Unidos, una niña que nació hace 5 años y que es la heredera universal de cualquier activo en caso de que usted sea declarada indigna». Diego se quedó mirando el papel, con la mano temblorosa. Una hija, una niña que él nunca supo que existía, fruto de un breve romance que tuvo en sus primeros años de soledad en Nueva York. La traición de Camila incluía haber ocultado la existencia de esa niña para asegurarse de que nadie más pudiera reclamar el dinero. Diego miró hacia el norte, hacia el horizonte donde las luces de las grandes ciudades parecían llamar. La justicia en su pueblo estaba hecha, pero su historia personal tenía un capítulo perdido que ahora reclamaba ser escrito. El limpiador tenía una última misión: encontrar a su hija y traerla a la tierra que ahora, gracias a él, era fértil y libre. El papel amarillento de la carta temblaba en las manos de Diego como si tuviera vida propia, una vibración que nacía en lo más profundo de su pecho y se extendía por sus brazos curtidos. Una hija. Las palabras golpeaban su mente con la fuerza de un mazo de demolición. Diego se dejó caer en el viejo taburete de su taller, rodeado del olor a madera fresca y aserrín, tratando de procesar la magnitud de la última y más cruel mentira de Camila. Durante 12 años, él había creído que su soledad en Nueva York era absoluta, un desierto de cemento y cloro donde solo existía el trabajo. Pero ahora, la carta del abogado Sterling le revelaba que había un brote de vida, una niña de 5 años llamada Lucía. La madre era Sara, una joven mesera dominicana que, como él, intentaba sobrevivir al sueño americano. Diego recordó a Sara. Ella era la única persona que le sonreía con sinceridad en aquel café de la calle 42 donde él cenaba pan duro tras sus turnos. Tuvieron un romance breve, un refugio de ternura en medio de la tormenta, pero Diego, cegado por su compromiso con Camila y su obsesión por mandar dinero, se alejó de ella para no complicar su futuro. Lo que Diego no sabía era que Sara había quedado embarazada. Ella lo buscó, pero Camila, que controlaba el teléfono de la casa en el pueblo y las comunicaciones de Diego, interceptó cada carta y cada llamada. Camila no solo había robado su dinero, había secuestrado su paternidad para que ningún obstáculo detuviera el flujo de dólares hacia su mansión de mármol. «Me lo quitó todo, mamá», susurró Diego, mirando a doña María, que se acercaba preocupada. «Me quitó hasta el derecho de saber que tenía una hija. Sara murió hace 2 años en un accidente
y mi niña, mi Lucía, está en un hogar de acogida en Queens. Doña María le tomó las manos, esas manos que habían limpiado la suciedad del mundo. Entonces tu viaje no ha terminado, mijo, dijo la anciana con una firmeza que sorprendió a Diego. El dinero de esa mansión no vale nada si la sangre de tu sangre está sola en una tierra extraña. Ve por ella, tráela a casa. Aquí hay un jardín esperándola. Diego no perdió un segundo. El doctor Arango movió los hilos legales para obtener un permiso de salida especial y coordinar con el consulado. Pero antes de partir, Diego necesitaba hacer una última parada. Regresó a la prisión por última vez. Camila estaba en el patio de la cárcel, rodeada de muros grises y alambre de púas. Al ver a Diego, se acercó a la reja con una expresión de triunfo malvado, creyendo que él venía a suplicarle. «¿Viniste a pedirme perdón, Diego?», se burló ella con la voz rasposa. «¿O vienes a decirme que me extrañas en esa casa tan grande y vacía?». Diego la miró con una lástima que la hizo callar. Sacó la carta de la hija secreta y la pegó al cristal. «¿Sabías de Lucía, verdad, Camila?», preguntó Diego con una voz que era como el filo de una guadaña. «¿Sabías que Sara estaba sola y que yo tenía una hija? Interceptaste las cartas, intentaste matarme en el metro para cobrar el seguro y quedarte con la herencia de una niña que ni siquiera conocías». El rostro de Camila se descompuso. La máscara de arrogancia cayó, revelando la podredumbre interna. «Esa niña no era nada», chilló ella golpeando el cristal. «Tú eras mío. Tuyo era el dinero, tuyo era el trabajo. No iba a dejar que una mesera muerta de hambre se quedara con lo que yo construí con mis mentiras». «Tú no construiste nada, Camila», respondió Diego alejándose del locutorio. «Tú solo acumulaste basura. Y la basura, tarde o temprano, se pudre. Mañana salgo hacia Nueva York, pero no vuelvo a limpiar inodoros. Vuelvo a recoger a mi hija. Y cuando regrese, le enseñaré que el apellido Mendoza significa honor, algo que tú nunca pudiste comprar con tus diamantes». Diego salió de la prisión sin mirar atrás. El doctor Arango le entregó un cheque de gerencia. Era el primer desembolso de la liquidación de los bienes de Rodrigo Valdivieso. Diego tenía ahora los medios para pelear la custodia de Lucía contra el estado de Nueva York. El regreso a Nueva York fue surrealista. Diego caminó por las mismas calles donde antes era invisible, pero esta vez llevaba un traje impecable y caminaba con la frente en alto. Se hospedó en el mismo hotel de lujo donde antes limpiaba los baños, pero esta vez entró por la puerta principal como huésped distinguido. El Botones, un joven inmigrante que le recordó a sí mismo hace 12 años, lo miró con respeto. Diego le dio una propina de $100 y le susurró: «Nunca bajes la cabeza, muchacho. Los inodoros se limpian, pero el alma no se ensucia si el trabajo es honrado». La batalla legal en la corte de familia de Queens fue intensa. El abogado Sterling, el mismo que escribió la carta, presentó las pruebas de las remesas de Diego, su historial de trabajo impecable y la conspiración de Camila para ocultar la verdad. Cuando la trabajadora social trajo a Lucía a la sala, Diego sintió que el mundo se detenía. La niña tenía los mismos ojos de Doña María y la sonrisa dulce de Sara. «¿Tú eres mi papá?», preguntó la pequeña abrazando una muñeca vieja. Diego se arrodilló, sin importarle que su traje de $1000 se manchara con el polvo del suelo de la corte. «Sí, Lucía, soy tu papá, y he venido de muy lejos para llevarte a un lugar donde el sol siempre brilla y donde tienes una abuela que te está haciendo una tarta de manzana ahora mismo». El juez, conmovido por la historia del hombre que limpió la suciedad de una nación para salvar a su familia, le otorgó la custodia plena. El regreso al pueblo fue una fiesta nacional. Los vecinos, que ahora habían recuperado el 60% de sus ahorros gracias a la gestión de Diego y el doctor Arango, llenaron la plaza con pancartas. «Bienvenido, guardián», decían los carteles. Diego bajó del coche con Lucía en brazos. Doña María corrió hacia ellos, llorando de alegría al abrazar a su nieta. La Villa Camila fue demolida meses después. Diego no quería que ese monumento al egoísmo siguiera en pie. En su lugar, se construyó la Escuela de Oficios Diego Mendoza, donde los jóvenes del pueblo aprendían construcción, mecánica y administración, para que nadie tuviera que irse a otro país a ser humillado por falta de educación. Rodrigo Valdivieso murió en una riña penal un año después.
Camila, por su parte, pasó a ser la encargada de la limpieza de las letrinas en la prisión de mujeres de la capital. El destino, con su ironía perfecta, la obligó a hacer por castigo lo que Diego hizo por amor. Se dice que cada vez que ella agarra el cepillo, recuerda las palabras de Diego sobre el olor de la podredumbre. 10 años después, el pueblo era próspero. Diego se había convertido en el alcalde, no por ambición política, sino por servicio. La cooperativa San José era ahora la más sólida de la región. Diego vivía en la pequeña casa de adobe de su padre, que ahora era una hermosa casona rústica llena de luz y flores. Una tarde, Diego estaba sentado en el porche con Lucía, que ya era una jovencita brillante que soñaba con ser abogada para defender a los inmigrantes. «Papá», preguntó Lucía, mirando las manos de su padre, que aún conservaban las marcas de los químicos antiguos. «¿Alguna vez te avergonzaste de lo que hiciste en Nueva York?» Diego miró sus manos, las manos que habían limpiado la suciedad para construir un futuro limpio. Tomó la mano de su hija y sonrió. «Nunca, hija. Lavar inodoros me enseñó que no hay trabajo pequeño si el propósito es grande. Limpié la suciedad de otros para que tú nunca tuvieras que limpiar la tuya. La verdadera pobreza no es tener las manos sucias, sino tener el corazón manchado. Y nosotros, Lucía, tenemos las manos cansadas, pero el corazón reluciente». Diego miró hacia el horizonte. Doña María llamaba a cenar desde adentro. El limpiador finalmente había terminado su turno y por primera vez en su vida, el mundo entero estaba impecable.